Para mí es un placer poder estar reunidos con ustedes de esta manera. Vine corriendo de la iglesia, teníamos nosotros la reunión, también todos los hermanos gozosos, contentos de podernos ver otra vez. Y, y va pasando esta época de pandemia, pasando por ahora. Tenemos que estar preparados para todas las épocas que nos toquen vivir en estos tiempos. Pero lo importante es saber cómo nos pega a nosotros esta pandemia. ¿Nos ha pegado fuerte, suave? ¿Hemos salido victoriosos? Porque acá no se trata solamente de un virus que ha atacado y que puede provocar una grave enfermedad. Acá también se trata de saber cómo nosotros, como creyentes, pudimos vivir estos meses de aislamiento sin que nos viéramos afectados espiritualmente. Desgraciadamente ha habido de los dos casos, de aquellos que se gozaron, de aquellos que ahora nos reencontramos contentos con todos los hermanos, y aquellos otros que a lo mejor se dejaron llevar por un estado de ánimo depresivo, y bueno, ¿y qué pasa? Y ahora, cuando llega el momento de salir del encierro, parecería que se acostumbraron a estar encerrados. Estaba pensando en aquella frase, el mal de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo, aquellos que sufren cautiverio y después se acostumbran a estar en cautiverio. Y esto es lo que denominan algunos como síndrome de Estocolmo. Esperemos que nosotros no tengamos ese síndrome. Pero yo quisiera compartir al respecto de todo esto algunos pensamientos y leer algunos versículos. En primer lugar, para comenzar, les voy a leer en Gálatas, capítulo 3, versículo primero. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como su crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, los creyentes en Galacia corrían bien espiritualmente, pero empezaron a sufrir unas visitas, una serie de visitas que trataban de cambiar el criterio de la palabra de Dios que ellos habían recibido. Por eso Pablo acá tiene que actuar drásticamente, hablar de una manera categórica. Oh, Gálatas insensatos. Los Gálatas se estaban portando de una manera sin sentido común, de una manera insensata. En vez de pensar racionalmente bien cómo son las cosas, se dejaban llevar por habladurías, por ciertos pensamientos que serán ciertos, serán verdad, serán mentira, pero los perturbaban o que los fascinaban. Por eso dice acá, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Satanás es un ángel caído, el principal de las huestes angelicales caídas, que es especialista en fascinar al ser humano. Una fascinación es un deslumbramiento, una fascinación es un cambiar de pensamiento por algo que parece mucho mejor, pero que después lleva a una consecuencia negativa. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado a lo largo de estos 2 años que estuvimos aislados, cuidándonos y demás, cosas que, consejos del mundo, que tal vez nos llevaban a pensar de manera equivocada? La palabra de Dios nos anticipa que para estos tiempos que estamos viviendo, comienzo de señales, comienzo de tiempos finales, comienzo de tiempos que aquellos que queden cuando el Señor nos venga a buscar tendrán que sufrir tremendamente, son tiempos en los que como creyentes vamos a sufrir confusiones y tenemos que estar muy firmes para no ser fascinados por la verdad o la mentira que el mundo nos quiera hacer creer. Por eso es importante. Nosotros estamos empezando a vivir un tiempo que será peligroso, peligrosísimo. Pero tenemos que saber algo importante. Tenemos la verdad de Dios en nuestros corazones. Por el Espíritu de Dios que lo recibimos al creer en el Señor como nuestro Salvador, ¿qué ha pasado en nosotros? Ha cambiado la vida, hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos la vida eterna asegurada, y también la gran promesa del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan capítulo 14. Voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros. Y el Señor nos ha prometido
que está preparando un lugar y que nos vendrá a buscar. Ahora bien, cuando el Señor nos venga a buscar, será antes de todos estos tremendos males que vendrán sobre el mundo. O sea que lo que estamos viviendo nosotros ahora no nos tiene que asustar, no nos tiene que perturbar. Nosotros somos propiedad de Dios. Dios nos ha comprado a través de la sangre preciosa de Cristo. Y dice la Escritura también en el capítulo 3 que hemos leído recién, los versículos 22 y 23, que Dios lo encerró todo bajo pecado, lo encerró todo bajo pecado, lo confinó y que estaban confinados hasta que la fe viniese. Es decir, que todos aquellos que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo, no seremos cerrados, no seremos confinados en el sentido en que el mundo lo entiende. Nosotros estamos separados para la gloria de Dios. Hemos sido hechos propiedad de parte de Dios. Y dice allí en Efesios capítulo 1, no solo que desde antes de la fundación del mundo Cristo fue escogido para venir a este mundo y salvarnos, sino que cuando vino y nosotros hemos creído y aceptado su mensaje, fuimos comprados por sangre vertida en la cruz del Calvario. Y dice allí en Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el espíritu de la promesa, con las arras del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto que hemos sido sellados? Significa que hicimos comprados, pero una compra escriturada. Hoy hay muchos problemas en donde se desconoce todo lo legal. Hay muchos problemas con aquellos que por ahorrarse un peso o porque no pueden, hacen una compra de una propiedad pensando en el futuro arreglar los papeles. Pero llega el momento en que esos papeles no se pueden arreglar y esa propiedad no es nuestra. Y entonces empiezan así las usurpaciones y tantos otros problemas que se ven en el mundo y en nuestro país también. Nosotros como cristianos no vamos a ser usurpados, ni seremos usurpadores. Nosotros como cristianos somos una propiedad que no corre riesgo porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo y que el Espíritu de Dios nos escrituró, nos selló. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Miren, ¿cuánto falsifican papeles? ¿Cuánto falsifican testimonios legales para tratar de asegurar una propiedad? La propiedad de Dios nadie la puede falsificar, porque cada propiedad de Dios tiene el sello divino, el sello de su Espíritu, la marca del Espíritu Santo de Dios. Así que levantémonos si estamos tristes, tomemos confianza si estamos asustados, no nos escondamos si tenemos temor a la muerte. Vivamos tranquilamente, confiadamente, porque Cristo está en nosotros y porque somos propiedad de Dios y nadie nos puede cambiar. Por eso hay otros versículos más que quisiera analizar con ustedes para ver en este momento si somos propiedad de Dios, cómo debemos reaccionar. Dice allí en el capítulo 1 también de Gálatas, capítulo 4, el cual sería asimismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos acá no porque somos inteligentes, porque nos queremos cancheros, piolas, para sobrellevar las circunstancias de la vida. Estamos acá porque fuimos, como dice aquí, como fuimos nosotros comprados, porque Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. En primer lugar, todo aquello que impedía tenernos con nosotros un trato legítimo con Dios, ya ha sido quitado en medio. Porque el Señor Jesús hizo todo lo necesario en la cruz del Calvario. Y para librarnos, dice, del presente siglo malo. Sí, el tiempo que estamos es este presente siglo malo. El comienzo de señales, el principio de las cosas finales, sí. Pero nos asegura acá la palabra de Dios, que a través de la sangre de Cristo hemos sido comprados para ser librados del presente siglo malo. En este momento estoy pensando en las palabras del apóstol Juan allí en su carta. El mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y lo pasajero del mundo está comparado con aquello de aquel que hace la voluntad de Dios. Dice, y el que hace la voluntad de Dios, se permanece para siempre. Se nos está hablando de un cuadro paralelo, lo malo del mundo, paralelo a lo bueno de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero transitamos paralelamente al mundo.
Así que como cristianos cuidemos nuestra forma de vida, como cristianos tengamos cuidado de no vivir de acuerdo al mundo, porque tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha librado, de acuerdo a los principios de su voluntad, porque dice acá, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero dice en el capítulo, también en el versículo 6, a poco de decir esto el apóstol Pablo, mostrando como gran principio importantísimo de que somos libres, de que no somos esclavos, de que no estamos encerrados en nada, sino que hemos sido liberados y comprados a precio por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, esto es algo importantísimo que un día hemos escuchado y un día hemos aceptado. Pero tal vez aquí hay entre ustedes algunos que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Debe confiar en Cristo como su Salvador. Debe reconocer sus pecados. Debe reconocer que como ser humano está condenado a la perdición eterna si no se arrepiente y si no acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Qué importante que es esto. Pero aquellos que hemos sido salvos, debemos tener también cuidado de no caer en qué. Dice a Pablo aquí, hablando de los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón, pero hacen cosas vanas? Se van detrás de ofertas maravillosas, de un evangelio que ofrece prosperidad y no se disfruta así la vida eterna, de un evangelio que pone en primer lugar lo que es el bien material a lo que es el bien y la prosperidad espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya fueron hechas. Las cosas viejas ya pasaron. Aquí todo es hecho nuevo. Y como cristianos debemos estar nosotros contentos, maravillados de que somos hijos de Dios. Y no dejar que nuestros hermanos en la fe se maravillen de nuestro cambio hacia el mundo. Debemos reaccionar. Es como aquel que tiene que salir a trabajar. Hay días que no tenemos ganas de levantarnos para trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Pegar un salto en la cama, poner voluntad y no cuestionarnos si tenemos que ir o no. Tenemos que ir. Nos levantamos y vamos a trabajar. Porque si no, no comemos, si no, nuestra familia no se alimenta. Y así es también en la vida espiritual. Tenemos que forzarnos a crecer espiritualmente, a dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, a pegar un salto profundo y decirle, Señor, obra tú, heme aquí. Y que nuestros hermanos en la fe se maravillen de nuestra vida, de nuestra positividad, de nuestra alegría de ser creyentes en Cristo. Por eso, que este maravillado negativo de Pablo, nosotros lo tornemos como algo maravilloso positivamente. Que nuestros hermanos, que nuestros hijos en la fe y nuestros hijos carnales, nuestra familia en la carne, se maraville de nuestro cambio espiritual. Cristo nos salvó, porque Cristo nos limpió, porque estamos haciendo de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Hay otro versículo en el capítulo 2, también de acá, siempre de Gálatas, dice versículo 20 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, el apóstol Pablo está mostrando acá dos realidades que vive el cristiano. Porque dice, lo vivo y lo que vivo ahora en la carne. Sí, estamos sujetos a las leyes de este mundo, a la naturaleza humana de este mundo. Nuestro cuerpo está sujeto a las limitaciones del mundo, de la vida, de la muerte, de las enfermedades. Sí. Pero mientras transitamos nuestro mundo hacia el destino eterno, sujetos a las leyes naturales de la carne, de la naturaleza humana, sepamos por sobre toda cosa que eso lo tenemos que vivir, no como lo vive el mundo, en sus placeres, que lo alejan cada vez más de Dios, en las formas pecaminosas de vida que estamos viviendo actualmente, que estamos desgraciadamente acostumbrándonos a ver esas formas de vida de pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice acá, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la fe que un día obró en nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. Tenemos que hacerlo a través de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Si Dios nos amó de tal manera
y su Hijo se entregó por nosotros, porque Él también nos amaba y nos ama, ¿por qué no hacer lo que es su voluntad? ¿Por qué no vivir de acuerdo a lo que Él quiere? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe. ¿Cómo podemos vivir en la fe? Algunos apelan a ritos religiosos, a costumbres religiosas. Sin embargo, acá dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe, en la fe. Dice la palabra ya en Romano, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe en nosotros, si está débil, es porque no leemos y no dejamos que la palabra de Dios produzca y aumente esa fe en nosotros. Si queremos tener una verdadera fe activa, práctica y positiva, dejemos que el Espíritu de Dios, aquel que nos selló como propiedad de Dios, obre en nosotros, no por revelaciones especiales, sino a través de su palabra, la Biblia, el libro de Dios que Él nos ha dejado hasta ahora. Esto es otra forma de poder salir adelante. Leamos la palabra de Dios, vayamos a la oración, tengamos comunión con el Señor y comunión con nuestros hermanos en la fe, comunión y vida de iglesia. Y toda comunión en la fe y vida de iglesia producirá también y aumentará más nuestra fe y seremos un motivo de alegría a todos aquellos que nos están viendo. Pero dice el versículo 9 del capítulo 4, dice así, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que os volvéis? ¿Eh? Más ahora conociendo a Dios. Y dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Miren, Dios nos conoce. Desde en su inmensa sabiduría, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, ya conoce cuál iba a ser nuestra vida y nuestras formas de decidir, en nuestra libertad humana, qué hacer con su mensaje. Dios nos conoce, pero también acá dice, ahora, más ahora conociendo a Dios, Pablo está invitando a los creyentes a que una vez que conocieron al Señor para salvación, ahora le sigan conociendo a través de su palabra, a través del aumento de la fe, conociendo más en todas las cosas que son de Dios, en todas las cosas que le agradan a Dios. Es decir, es decir, es decir, Dios quiere que nosotros maduremos espiritualmente. No nos quejemos si estamos tristes, no nos quejemos si nos sentimos mal. Los responsables somos nosotros. Dice el versículo 11 que sigue a continuación del 9 que leímos, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Sí, la actitud de los creyentes producía en el apóstol un temor. Me temo de que haya trabajado en vano, inútilmente. Si nosotros pensamos en lo que es esta idea de trabajar en vano, el vano en la arquitectura era un espacio que se dejaba mientras se iban levantando paredes, por ejemplo, para después ese espacio abierto, que era en vano, ahí ser utilizado para colocar una puerta, una ventana, o hacer un ángulo especial, un trabajo distinto. Es decir, que en vano significa un espacio que queda ahí abierto. Y Pablo trabajó, tenía temor de haber trabajado hasta ahí en vano. ¿Por qué? Porque la vida de los creyentes en Galacia, la vida de los Gálatas, dejaba mucho que desear. Quedaban muchos espacios abiertos, libres, para que el diablo se filtrara en la vida del creyente. A veces vemos hogares hermosos que se derrumban de golpe. ¿Y qué puede pasar allí? Y bueno, lugares vanos, lugares abiertos, lugares descuidados que se dejaron. Y en cuanto nos descuidamos, Satanás nos ataca. Y Satanás, que está como el león rugiente buscando a quién devorar, entra por esos lugares en vano. Satanás es muy astuto. Dios nos ha prometido de su palabra. Dios nos ha prometido que estará en nosotros siempre. Dios nos ha hecho su propiedad y Satanás no nos puede afectar en lo que es la titularidad de esa propiedad. Pero si nosotros no ejercemos los derechos de la propiedad, Satanás entrará y hará estragos.
Y después algunos se preguntan, ¿y por qué se deshizo mi hogar? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Y tal vez nos hemos tentado a responsabilizarnos al Señor, cuando en realidad nosotros somos los responsables porque en nuestra vida cristiana, ya sea de iglesia, ya sea de hogar, ya sea vida cristiana en el trabajo, hemos dejado muchos lugares abiertos, libres, para que el enemigo se filtre. En la antigua ciudad griega de Troya, ustedes conocerán el pasaje, los poemas de Homero, en la antigua ciudad troyana, allí en el Asia Menor, como no podían los guerreros entrar a la ciudad para conquistarla, la conquistaron tentando y haciendo entrar. Algo que lo fascinó a a los troyanos, un caballo tremendo. Y dentro de ese caballo, cuando una vez que lo metieron en la ciudad, de ese caballo tremendo, del interior bajaron los que estaban adentro, que eran los principales guerreros troyanos que iban a atacar en la ciudad, y la ciudad fue destruida. ¿Cuántos, cuántos virus troyanos, cuántos caballos troyanos dejamos en nuestro ser? Y después se empiezan a infiltrar lentamente en nosotros y nos van secando espiritualmente. Sí, nuestra propiedad sigue siendo de Dios, pero qué propiedad árida, estéril ha quedado cansada del abuso que hemos hecho de ser hechos hijos de Dios y no darle la gloria y la honra que el Señor se merece. Por eso tengamos cuidado, no trabajemos en vano, no descuidemos en vano nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro trabajo. Cubramos todas las perspectivas por donde el diablo pueda entrar, sabiendo que así estamos conociendo más a Dios, sabiendo que así seremos protegidos y podemos vivir y disfrutar nuestra vida cristiana como Él desea, como Él quiere. Hay otro versículo que dice en el versículo 19, dice acá, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Miren, hasta ahora Pablo se venía preguntando, ¿quién os fascinó? Me temo que he trabajado en vano. ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Por qué no hay fe? Que crezca la fe en vosotros. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y esta idea es de que sufrir dolores de parto y de hijitos, de que cuando empezó la mínima expresión de vida en el seno materno, hasta que hace a luz el bebé, allí Pablo estaba sufriendo. El creyente en el seno materno de Dios nace. Y hasta que va creciendo y madurando y tenga vida espiritual, madurez espiritual, crecimiento espiritual, Dios está siempre pendiente. Y Pablo estaba pendiente de los hermanos, de aquellos que le llevan a pensar y a decir, sufrir dolores de parto. Ay, cuántos de nuestros hermanos en la fe que nos trajeron la palabra sufrieron dolores de parto por nosotros. Los ancianos de las iglesias, los pastores, cómo sufren dolores de parto por aquellos miembros por los que dan todo, aunque a ellos no les parezca, dan todo para cumplir la tarea pastoral y ayudarles a que maduren espiritualmente. Pero está diciendo acá, ¿hasta cuándo esos dolores de parto, según Pablo? Tiene un límite. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el desafío que les dejo hoy. Si estamos tristes, si estamos parturientamente tristes, dejemos que Cristo se forme en nosotros. Que nos identifiquemos con las cosas de Dios. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y dejemos que todo lo demás nos sea luego añadido. Pero dejemos así que Dios crezca en nosotros. Que Dios forme en nosotros no una naturaleza carnal mejorada, sino que la naturaleza espiritual de ser hechos hijos de Dios, de bebé, ahora sea hombre o mujer, maduro espiritualmente, formado en Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Si tuviéramos este énfasis y dejar que el Señor se forme en nosotros con toda libertad, no entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, orando en todo tiempo y lugar, leyendo la palabra de Dios, siendo miembros activos en la congregación,
Cristo será formado en nosotros. No busquemos fórmulas especiales. No busquemos algo que nos pueda hacer sentirnos satisfechos de nuestra soberbia humana. Humillémonos delante de la presencia de Dios y dejemos que Él nos ayude, que Él nos bendiga y que nos prospere espiritualmente. Así como decía Juan también allí a Gallo, amado, en todo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. La prosperidad espiritual es dejar que Cristo sea formado en nosotros. La prosperidad espiritual es dejar que el Señor haga de nosotros buenos hijos de Dios, fieles hijos de Dios. Y por si quedara alguna duda, y con esto terminamos, en el capítulo 5 hay una expresión de Pablo que también muestra cuál era el motivo del fracaso, del retroceso espiritual de los creyentes en Galacia. Dice, versículo 8 y 9. Leamos del 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Alguien estaba estorbando. Corríamos bien. Alguien nos puso el pie para que nos cayéramos, para que trastabillemos. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dios puede persuadir, sí, pero no como Satanás. Dios persuade para el bien, para la maduración espiritual, para la formación del Señor en nuestros corazones. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ay, cuánto hemos retrocedido. Dice allí en Hebreos capítulo 11, más el justo, el capítulo 10, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El retroceso espiritual no es provocado por Dios, es provocado por la persuasión satánica, ¿eh? Y el estorbo que Satanás pone en medio nuestro. A veces puede ser una tentación, a veces puede ser que un pariente, tal vez carnal, o un creyente no espiritual, sea utilizado por Satanás para estorbarnos. No importa, no miremos el estorbo, miremos quién está para ayudarnos a no caer en el estorbo o por el estorbo. Confiemos en el Señor. Si hemos retrocedido, si hemos sido estorbados, si hemos sido fascinados por el mundo y por Satanás, dejemos que Dios obre en nosotros hasta que Cristo sea formado y hasta que maduremos espiritualmente en el Señor. Y si alguno no tiene al Señor Jesús en su corazón, que piense que Dios le está esperando a que abra su vida, a que abra su corazón, que reconozca su pecado y le pida perdón y acepte la obra del Señor Jesús. Es el único medio para llegar a tener verdaderamente el título de propiedad de Dios. Son para ser escriturados por parte de Dios, como hijo de Dios, como creyente en Cristo. Que el Señor nos bendiga y que podamos verdaderamente madurar en el Señor y no ser estorbados o persuadidos por Satanás. Que así sea.